Bienvenidos a Mera Coincidencia, donde la línea entre los libros y la realidad es más delgada de lo que parece. Capítulo más o un capítulo menos. No lo sabemos. Bueno, el día de hoy traemos un tema muy fuerte, la verdad. Un libro no muy conocido. Pero que mira que es finalizar marzo, un mes muy importante. Sí. O sea, en el sentido de lo que vamos a hablar. O sea, no sé. Claro. Muy impactante esta historia. Muy fuerte. Se llama Yo que nunca supe de los hombres. Y pues el día de hoy traemos otra dinámica, porque siento que yo ya luego hablo mucho y siento que luego no dejo que Marecita hable, también se exprese sus pensamientos. Entonces, ¿qué te parece si hoy nos platicas ahora tú la historia, esta gran historia? Pues en resumidas cuentas, pues son 50 mujeres. 40. Si hicieran 50. 40. Por eso digo, 10 más, 10 menos. Ay, números más, números menos. Vamos, venimos. Las matemáticas no están. no están. Que están en un sótano atrapadas. Uh-huh. Es por unos hombres que no saben ni siquiera quiénes son. Uh-huh. Y pues a lo largo de la historia, pues ellas pues están ahí en el sótano, y cuando llega el punto en el que salen, es como que, o sea, no saben cómo se siente salir, de tanto que pues estuvieron como pues sí, custodiadas de que, pues, o sea, no sabían nada, no hablaban con nadie, y entre ellas no se podían, o sea, como que no podían tener tanta interacción, no podían como, pues sí, ser como tan cercana con las otras mujeres. Y cuando salen, pues es como esta lucha de entender cómo se siente la libertad, o si es realmente, o sea, ¿qué es lo que yo estoy buscando, y si realmente lo busco porque lo necesito o porque no lo conozco, y cómo vas a extrañar algo que no conoces? Entonces, pues sí, es una gran historia que iremos desarrollando en este capítulo. Sí, porque, o sea, para esto todas estas mujeres, o sea, llevan atrapadas más de como 15 son años. Como 15 años, ¿no? Porque de las 40 mujeres, 39 son ya adultas y una es apenas adolescente. Y apenas tiene como, ¿qué te gusta? 16 ya es muy grande, como unos 14 años. Ay, la crisis de los 14 días. Y luego en esa edad. Y luego ahí. Y entonces les controlaban todo. O sea, era como tal cual una prisión que mantenían la luz prendida cuando era de día, entre comillas, porque tampoco sabían si llevaban este horario de 24 horas. Y pues cuando era de noche se suponía, pues les apagaban la luz, pero de igual forma estaban obligadas a dormirse. Y precisamente estaban como custodiadas por 3 guardias que siempre caminaban y caminaban y caminaban. Y utilizaban un látigo, que era con el cual las controlaban de que no se tocaran, de que no se suicidaran, porque también, por lo mismo de que llevaban mucho tiempo ahí y nada más comían lo que ellos le daban, se querían morir. Porque las más grandes recordaban cómo era su vida, recordaban a sus esposas, a sus hijos, o su carrera, a su casa, a su mascota, y era tanto el anhelo por regresar a esa vida que preferían olvidarse y salir, entre comillas, más bien como energéticamente o espiritualmente, de esa prisión donde las tenían. Entonces también hay algo muy fuerte,
bueno, que a mí se me hizo muy fuerte, que era que la protagonista, que es esta chica, porque aparte el libro está contado como un diario. En primera, o sea, te ajá. lo está diciendo a ti. Y lo sientes como que todavía como Siento que dices, eso me impactó un poquito sea, más, el hecho de que esté contado en primera persona. Es como ajá. que, como lo decíamos, ¿en cuál otro libro también sucedió así? ¿En la De primera vegetariana? persona. No. No, en la vegetariana no. Creo que. No, cadáveres. El cuento de la criada. Ah, El sí. cuento de la criada. O sea, como que estas historias que son contadas así como, pues sí, desde un diario es como que lo vuelve más personal, más cercano y te pega más. Sí, como que crea más conexión y dices, ay, ya, por favor. Ya, déjenla en paz, con la niña no. Porque ella, como jamás o no recordaba haber vivido todo esto que las mujeres platicaban, no extrañaba nada. Y eso era lo que como que la confundía, como que decía, pues es que yo jamás podré ser como ustedes porque yo no sé lo que es ir a trabajar, ir a estudiar, tener una pareja, tener hijos, jamás lo sabré. Porque estoy encerrada, literal. Perrito encerrado, wow, 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 perrito encerrado, wow, wow, wow. Me acordé. Ay, ese video también de Giovanni repente. Vázquez. Giovanni Vázquez de la JW. Sí, y pues entonces, pero regresando como a lo del látigo, con eso las controlaban de que no se tocaran y todas estas cosas. Pero al inicio estas mujeres pensaban que los guardias sabían para qué las tenían ahí, porque eso aparentaba, ¿no? Y vivieron así muchísimo tiempo. Ah, pero a lo que iba es que una de las cosas que me hicieron más fuertes fue, aparte de que cómo controlan la muerte, que es lo que también dijimos en Fahrenheit 451, de verdad no supero, que era de que nosotros controlamos hasta qué punto vives y hasta qué punto puedes morir. Y a ellos, por alguna razón que no lograban entender las mujeres, las necesitaban vivas. Pero en sí no les daban ningún, o sea, no las utilizaban para algo, nada más las tenían ahí encerradas. Pero no dejaban que se suicidaran, porque lo intentaron muchas veces. Y entonces como este control de la muerte, de cuánto tiempo vives, se me hace también muy perturbador. También esto de que no podían tomar las decisiones y como para no enloquecerse, decidían, entre comillas, cómo preparar las zanahorias que le habían dado ese día. ¿Sabes? Cuando la única forma en la que las podían cocinar eran hervidas, porque era lo único que tenían. Pero aún así, el querer tomar las decisiones, el querer poder sentir, entre comillas, que todavía eres independiente, era lo que las perturbaba o lo que las acechaba, en este caso a ellas. O sea, es que básicamente siento que también trataba como de esta crisis de identidad. Uh-huh. O Sí, sea, claro. como de no sabían con qué sentirse identificadas, Uh-huh. porque lo que hacían no lo hacían desde ellas, o sea, lo hacían porque era lo que tocaba hacer porque las mandaban ahí. Exacto. O sea, y era como todo este sometimiento de, pues sí, de estarlas vigilando, Uh-huh. de estar controlando cualquier cosa que hacían. Y justo siento que la protagonista como que, o sea, como que es también llevar esta parte en la que ella no, o sea, como lo dices tú, o sea, no estaba entendiendo su mundo, no estaba como sintiéndose igual que ellas, porque ella creció dentro de ese encierro, o sea, ella no conoce otra cosa que no sea eso, entonces no sabe cómo se siente lo demás, no sabe, o sea, ella no tiene ni voz ni voto dentro de lo que está haciendo porque no sabe si está bien o está mal. Exacto. Y para todo esto, ella como que se empieza a entretener creándose historias, porque uno de los guardias era muy joven, era chido chavito. como ella, y decía que era rubio de ojos azules, entonces ella estaba vuelta loca. Y entonces ella, para como entretenerse, entre comillas, se creaba historias en su... Ay, bien, la realidad bien alterada. Ella jura Ella jura que que él la iba a salvar. Pero también los guardias, o sea, ellas estaban confundidas porque las tenían vigiladas, pero de igual forma los guardias jamás las volteaban a ver. O sea, caminaban, pero jamás las volteaban a ver. Y ellos decían de que, pero entonces, ¿cómo saben lo que hacemos si no nos ven? Si no nos prestan atención, se supone. Entonces, también eso es como de las cosas como fuertes, siento yo. Porque cuando la chavita esta se empieza a cuestionar todo, las demás la empiezan a notar más callada, como que más en introspección. Y le dicen de que, pues, ¿qué traes? Ya, nada, no ¿Qué lo traes, entenderías. Kima? No lo entenderías. Sí, ¿qué traes? Nada, no lo entenderías.
no sabes. Pero era esto de que... Y entonces ella se empieza a cuestionar varias cosas y esto hace que también las demás empiecen a cuestionarse y empiecen como a tratar, entre comillas, de recordar. Ah, porque para esto se supone que cuando las raptaron, que ellas recordaban que muchos gritos, Sí. que niños llorando y que aparentemente las habían drogado. Entonces, por toda esta como droga que les habían dado, es que borraron casi todos sus recuerdos de cómo era su vida pasada. Y entonces y es aquí cuando yo me pregunto, ¿es mejor ¿Qué no hubiéramos- saber lo que extrañas o extrañarlo? ¿Me entiendes? O sea, es mejor no saber qué extrañar, o sea, no saber, como en este caso de la chica, De no la... saber cómo era la vida y quedarte con esa intriga, o haberlo vivido y que te lo hayan quitado y lo anheles por el resto de tu vida. Ah, yo ¿Me siento que es entiendes? como, sí, o sea, como tú dividiendo la perspectiva de ambas partes, de esta chica que es como el personaje principal y de todas estas mujeres que ya habían Ujú. vivido, pero que siguen como con este anhelo de volver a tener esa vida. Ajá, exacto. Y, ¿Qué es pero mejor? respondiendo a tu pregunta, no sé, es que siento que es Que que la está chica está en complicado. una edad difícil. Sí. Ah, porque para eso también, paréntesis, que lo mencionaban también bastante en el libro, era que a ella jamás le había bajado la regla. Y Sí, que todas estaban muy confundidas. Bueno, que al menos ella, porque ella veía cómo sus demás compañeras sufrían, pero ella ajá. jamás, Ella tampoco, o nunca. sea, y fíjate que siento, cuando llegaba esa parte en la que decían que no le daba la regla y así, Ujú. yo nomás me ponía a pensar, o sea, ya llevando parte del libro y conforme fue transcurriendo, o sea que entonces hasta eso le quitó como su sentido de pertenencia hacia ser mujer. Ujú. Porque, o sea, sí está bien, no viví lo mismo que las demás, no experimenté varias de las cosas que ellas sí tuvieron. Pero Y biológica, o bueno, sí, sí, biológicamente. biológicamente tampoco me estoy sintiendo mujer. Ujú. Porque, o sea, siendo esto lo que puede interpretarse como que, pues sí, un fin de una etapa. Ujú. O sea, yo no me siento perteneciente a ese círculo porque aún tampoco no me pasa. Pero no sé si Ujú. extrañarlo porque, o sea, pues nunca me ha pasado. Exacto. Pero como dices tú, es como esta esperanza también a que suceda. Pero yo creo que estando en la etapa en la que estaba la chica y todo lo que le estaba sucediendo y las señoras que ya habían vivido, mm, siento que Mm. sería, preferiría extrañar lo que viví, ¿Sí? porque ya lo viví. Yo prefería no saberlo, porque así no sé qué extraño. Pero igual son buenas, o sea, son Mm, muy buenas sí, perspectivas, siento que sí da mucho como a la plática, pero regresando a la historia, regresando a la historia, entonces empiezan a tener ellas también este pensamiento y empiezan a contar el tiempo, porque también no sabían. Entonces, está la protagonista que curiosamente nunca se menciona su nombre. no, Se creo menciona el que, de las demás chicas, el de ajá. Thea, Dorothea, estaba Hey, también Dorothy. Lauren, exacto, sí, yo por eso me acuerdo. Sí, Pero creo que de ella no, porque ella no sabía qué nombre tenía, porque no conocía a sus papás, no sabía nada de ella. Y también me pareció muy interesante que en varias partes del libro menciona yo nunca supe o yo que nunca supe o cosas así, que siento que es hace el, no, referencia sí, al como nombre al nombre del del libro. libro. Pero entonces esta chica empieza a contar los latidos de su corazón y recuerda que Thea, que es una como de las que ya son adultas, le dijo de que es que son, ay, ¿cuánto era? Es que no soy doctora, justo estábamos hablando de eso. ¿Cuántos latidos por minuto son? Se supone. 70. Ajá. O sea, 120. Ujú, Entonces, a 120. partir de ahí ella dijo, ah, ya recordé. Entonces, entonces cada minuto que pase, mi corazón puede latir tantas veces. Entonces, si mi corazón ya latió tantas veces, eso quiere decir que ya pasó una hora. Y así empezaba como que ella a medir el tiempo y se dieron cuenta que efectivamente ellas no llevaban un sistema de 24 horas, sino de 16. Y que también medía el tiempo por cómo se veían los guardias.
Porque al inicio de cuando empezaban ellos su jornada se veían muy activos y al final se veían más pálidos, más cansados, más... Entonces como que eso también le daba una idea de cuánto tiempo había pasado. Que también creo que si un humano... Bueno, a lo mejor yo me estoy sacando datos de la manga. Según yo, fuente de los deseos. Pero creo que si un humano no ve la hora se enloquece. Sí. ¿Sí, no? Sí. Entonces también siento que eso va de la mano con toda esta tortura psicológica, lo podríamos decir, que aplicaban en estas mujeres que quién sabe por qué. Pero entonces, ¿qué pasó? Un dichis, cuando les estaban dando comidichis. Pues se abrieron las puertas. No, claro, o sea, le abrieron la puerta para darle su comidichis. Pues era como esta parte en la que se estaban... Pues es que se empezaron a intrigar. Ya estaban en el punto en el que, o sea, con todo esto de que ya estaba pasando, de que empezaron a contar el tiempo, empezaron a, como, no sé si llamarle, no, pensamiento crítico, o sea, como, Analítico, ajá, más bien podría ser. sí, más bien, o sea, como analizar lo que estaba pasando a su alrededor. Ajá. O sea, como que empezó esta... Como la parte en la que... Pues sí. Y yo, sí. Pues es que pasa lo de... Pues escuché una alarma. Ajá. Y... Pues ella es... Alerta. De que... Se me fue el hilo. ¡Dios mío! Dios mío. Ok, bueno, se escucha una alarma muy fuerte y eso las saca todas mucho de onda porque dicen que show, o sea, yo jamás había escuchado un sonido de esta forma. Y los guardias como que se alteraron mucho, se vieron entre ellos y corrieron, pero justo les estaban dando comida. Entonces les metían como, tenían la reja y abrieron la reja, les metieron un carrito y cuando estaban metiendo el carrito fue que se escuchó la alarma. Entonces ellos, los guardias, se voltearon a ver, salieron corriendo de donde sea que estaban y dejaron las llaves en la cerradura de la reja. Entonces esta chica, que es la más joven, se acercó, agarró las llaves y abrió la reja. La empujó Dijo, vámonos. y empezó a salir. Salieron, se dieron cuenta, o sea, tenían mucha adrenalina por el hecho de que no sabían qué estaba pasando. De repente los guardias habían desaparecido y ahora ellas al fin podían probar esta libertad que tanto anhelaban y que tanto deseaban para que, o sea, porque ellas ya querían regresar a la sociedad, o sea, ya querían saber qué fue lo que en realidad pasó, ¿no? En este mundo como distópico 100%. Y entonces empiezan a subir unas escaleras largas, hasta que llegan a una puerta. Para esto las otras estaban como que... La que iba liderando todo el grupo era la más joven. Y atrás de ella venían todas las demás. Y algunas estaban muy dudosas porque decían, es que ¿y si vemos a los guardias y nos hacen algo? O sea, ¿qué vamos a hacer, chis? Entonces, la más joven dijo de que no pasa nada. Eran como 100 escalones a lo que ella dijo. Y se sentía muy... O sea, usualmente eran cansados, pero por la adrenalina subió en fa. Y abrió la puerta y vio como todo... Sí, estaba lloviendo, dice. Porque dijo que volteó la cara hacia el cielo y sintió por primera vez en toda su vida la lluvia. Y también... Eso me recordó mucho también a Fahrenheit 451. Me recordó demasiado. Es que yo no supero, te lo juro, es el amor de mi vida. Y entonces, como en Fahrenheit, que también está Clarice, también le encantaba probar la lluvia y es algo como tan cotidiano, como tan normal, que realmente no le prestamos atención, pero que cuando es la primera vez... huyes de ella. Exacto, pero cuando es la primera vez que lo sientes, cuando empiezas a darte cuenta de lo que está pasando, de realmente sentir la lluvia en la cara, es como cuando empiezas a ver el mundo distinto, por decirlo de alguna forma, como yo lo veo. Y entonces las demás empezaron a salir y fue de que, ok, ¿qué hacemos? O sea, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Ahora. Porque era un desierto infinito. O sea, no tenían así de que, bueno, ahí hay una casa.
allá hay una carretera. No, era un desierto infinito. Entonces, y ya varias estaban grandes. Entonces dijeron de que, pues, ¿qué hacemos? Y varias tenían miedo y la protagonista les decía de que, pues, si tienen miedo, vuelvan a bajar a la reja y ahí quédense. Si tanto miedo tienen. Y ya como que eso las hacía de que, no, bueno, está bien, ya, vámonos, ¿sabes? Pero para esto, pues naturalmente no tenían comida, no tenían cobija, no tenían cama, no tenían absolutamente nada. ¿Qué hicieron? Volvieron a bajar con el riesgo que eso podía contener y recogieron todo y vámonos. Y empezaron a caminar. Y estuvieron Y caminar, caminando y demasiado caminar. tiempo. Demasiado. Y por mucha distancia hasta que un día encontraron otra como, digamos, lo ponía ahí como una garita, que como yo lo vi en mi mente, no sé si sea así, pero en mi mente, yo lo vi como un pedazo así de tierra, como con una casita, y esta casita tenía como una perilla circular que era con la que abre la puerta. Ah, como yo lo sí. imaginé, no estoy muy segura de que sea así, la verdad. ¿O tú cómo lo imaginaste? No, sí, como una, pues sí, bóveda que nomás, Ajá, así. exacto. Como, pues sí, ese tipo de puertas en el que en lugar de tener como manija, tienen esta cosa Ajá. grande. Exacto, exacto. Y así como que sobresalía de la tierra. Y entonces dijeron de que, no manches, ahí hay otra. Ha de haber más personas que están en la misma situación que nosotros. Pues vamos, vamos, chicas. Entonces fueron, abrieron la puerta, todo lo mismo, las 100 escaleras, llegaron a la jaula. La diferencia es que, bueno, eran 40 mujeres, no, 38. Eran 38 mujeres, todas muertas. Porque cuando la alarma sonó, ellas estaban dormidas y no había ningún guardia cerca que les pudiera abrir la reja. Entonces, todas estaban muertas. Y como que eso les impactó demasiado porque dijeron, o sea, no somos las únicas mujeres que nos tienen recluidas de esta forma. ¿Para qué? ¿Y qué les pasó a las otras? Porque faltaban 2 chicas en esa jaula. ¿Por qué? Muy probablemente pues se habían suicidado en esta desesperación por querer salir. Y aparte lo describe tan trágico porque era estos cuerpos que anhelaban la libertad, pero la libertad la tuvieron por medio de la muerte, no libertad física. O sea, como esta parte en la, yéndonos a lo energético, como espiritual, como, o sea, pues sí, ya descansó su cuerpo, descansaron ellas, pero ¿a qué costo? Ajá, pero todo lo que vivieron. Y entonces ellas impactaron mucho, pero pues tenían que sobrevivir y agarraron la comida, empezaron a encontrar hilo, porque tampoco eso podían tener. No podían tener hilo, no podían tener agujas, los vestidos o la ropa que utilizaban era porque les quedaba esa tela y ni modo. Hacían del baño sin privacidad, así como ¿cómo se llama? Los que son así, no me sé el hoyo así, ¿cómo se llama? Ay, no se llama socavón, se llama... No, socavón no. No, tiene nombre. Con C, ¿no? Empieza con C. Cat... no, ¿Letrina? No. Letrina, ¿Sí? sí, se me hace que sí. Como una tipo letrina. Eh, Y y hacían pues a la vista de todos porque siempre tenían que estar pidiéndolas. Entonces, pues agarraron todas las cosas que encontraron y se fueron. Y pues poco a poco fueron haciendo las necesidades de que las más grandes ya no podían caminar tanto, ocupaban ya un lugar donde quedarse, ocupaban fuego, ocupaban comida. Entonces, total, hicieron este recorrido como 15 veces, encontraron 15 cámaras de estas, pero en otras no había mujeres, había hombres. Había 40 hombres igual desnudichis y muertos en estas cámaras. Y como que poco a poco se fueron después de que pasaron... ¡Ay! Después de que pasaron tantos años. Ay, no, ya. Ay, ya. es que siento que todo esto va más allá de la crueldad contra... O sea, es que ya ni siquiera es cruel, es la deshumanización Sí, exacto. de, Sí. de lo que significa ser humano. Totalmente. O sea, Te quitan tu humanidad 100%. no... Esa parte, como que el tomarle el sentido a ese libro, en ese sentido, valga la redundancia, o sea, de viéndolo en la parte que es como la deshumanización del humano, del hombre, de lo que se de las conoce y no se personas. conoce de las personas,
es como que, Muy entonces, ¿qué impactante. soy? ¿Qué valgo? Sí. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Me defino por las experiencias que he vivido. Eso es lo que me define. ¿O qué me define? Ay, es que eso es muy interesante de este libro, ¿eh? Muy, muy interesante Siento porque abre que mucho la conversación a esto. ujú, a la introspección a uno mismo de quién soy, de lo que haces o no haces, de que si lo que piensas es porque tú lo piensas o porque te lo han impuesto. Exacto. Para eso yo anoté una frase que me cautivó de forma particular que dice, y me voy a permitir leerla. Citando. Y cito textual. Tuvimos que vivir como sonámbulas durante mucho tiempo y cuando nos despertamos ya nos habíamos adaptado. ¿Qué te da eso a entender? Como yo lo percibo o como yo lo analizo, es que las acostumbraron a no saber nada. Ahí demostraban el control que realmente ellos tenían sobre ellas. Yo controlo lo que tú sabes sobre tu situación sin importarme nada de ti. Eso por un lado. Por el otro, te terminas acostumbrando a tus circunstancias, sin importar tu pasado. Sin importar que tú en tu vida pasada lograste lo que mundanamente se conoce como éxito en cualquier ámbito. No, eso no importa si al final te puedes adaptar a cualquier situación y esa situación es esta. Es estar secuestrada por años en una jaula con un montón de mujeres que no conoces, que nada, realmente nada las une, ni siquiera la etnia las unía. Y el cómo aún así te tienen controlada y aún así como humana te logras adaptar a la situación sin importar cuál es tu situación. ¿Me entiendes? Ay, Es no que me ves, que yo me puse a quitarte, pensar es muchas quitarte cosas. la conciencia y es, o sea, siento que el ser humano se termina adaptando por Naturaleza. ajá, exacto. O sea, porque así le toca, por naturaleza, pero no por convicción. O sea, no por, o sea, y siento que a pesar de tener como si un tipo de pensamiento, que a veces eso sucede mucho, o sea, el hecho de que te adaptas porque es lo que te toca, Exacto. porque es lo que está. Y ni modo. Y así hazle como quieras, pero eso es lo que te tocó. Ujú. Pero, o sea, es que es choqueante porque te hace preguntarte, o sea, sobre tu entorno, de que entonces, o sea, de ponerte a pensar en el sometimiento que aún sigue habiendo contra la sociedad y contra las mujeres y contra el ser humano, o sea, de decir o sea, es que entonces estoy vivo porque el sistema me ha mantenido vivo Ujú. O porque es mi elección. o porque es mi elección o porque verdaderamente yo he creado experiencias, convicciones, pensamientos y mi entorno o como yo lo quiero estar viviendo. Y siento que eso también, pero ya es un tema un poco más fuerte, puede dar paso al debate de la eutanasia, que justo hoy estábamos hablando de eso hace ratito, de Sí, la sí, chava sí. española, que siento que también va hacia, podemos hablar un poco de eso, o del mismo suicidio, porque también está muy satanizado, y estuvo muy satanizado por muchísimos años de forma católica, o bueno, no de forma católica, sino de forma religiosa. Sí, como que la iglesia, pues yo siento que hasta la fecha, como que Sí. dentro de toda la religión sí se sigue viendo pues mal. Ujú, sí, porque volvemos a esto, es este control. Yo te controlo tanto que yo decido cuándo vas a morir, cuándo puedes descansar. ¡Qué O fuerte, cuánto vas a mano! sentir o ¡Ay, no sentir. no! Sí, exacto. Ay, no, qué fuerte. Y entonces, pero para esto estas chavas se empiezan a enfrentar con precisamente la muerte. Naturalmente, y esta es la primera que falleció, que se llama Dorothy. Ella fue la primera porque ya estaba muy grande, ya no podía caminar, pues distintas también cuestiones de salud impidieron que pudiera seguir con vida. Por lo tanto, ellas empezaron ahora a vivir con este duelo que en este caso la protagonista jamás había sentido y jamás había experimentado. Y es el ahora qué hago con lo que estoy sintiendo. O sea, Es que sabes que justo siento que eso también es como el sentido del libro, de que no da, el libro nunca da respuestas claras, o sea, nunca es no. como que te da datos así concisos de qué es lo que está sucediendo y cómo ellas están viviendo. O sea, te va mostrando el cómo se va sintiendo la protagonista nada más, pero
como ella tampoco conoce nada, entonces es la construcción del conocimiento, de lo que ella apenas está descubriendo y apenas Sí. está viviendo. Entonces es como una vez que salen de que, ¿y ahora qué? ¿Para dónde voy? Y todo esto, pero no conoce nada. O sea, es como esta desconstrucción de anhelar cosas y de no conocer nada a la construcción de que en esto que me están mostrando, que no sé qué mundo es, no sé qué hay, qué es lo que yo elijo, qué es lo que yo decido conocer. Sí, porque para esto ella ni siquiera no sabía ni leer, ni escribir, ni hacer operaciones, ni nada nada, nada, no sabía nada. Entonces, entre las mujeres le querían enseñar cosas. Así fue como le enseñaron a eso de multiplicar, a sumar, a restar, le enseñaron a leer, le enseñaron a escribir, le enseñaron distintas cosas, a tal grado que ella, ya después de varios años de seguir caminando y encontrar nada, pudo hacer carpintería y empezó a hacerles como una casita, la cama y cositas así, pero ya después de muchos años. Y también algo que se me hizo muy interesante fue las relaciones amorosas, porque por lo mismo, entre esas mujeres empezaron a tener sus amantes y empezaron entre ellas mismas a tener sus relaciones. Y entonces cuando una fallecía, la otra estaba en un duelo terrible, porque para esto le habían enseñado tantas cosas a la más joven que le enseñaron a matar. Entonces, cuando una tenía algún dolor físico que era ya insoportable, le decía, por favor, aliviame. Y ella, muy noblemente, las ayudaba a liberar ese dolor hasta cierto punto. Pero pues así poco a poco se fue quedando sola. Y no importaba cuánto avanzaran o hacia dónde fueran, siempre encontraban lo mismo, jaulas con personas muertas, con la luz activada. Nunca encontraron realmente a alguien más con los que pudieran incluso hablar. Y así poco a poco, cada una de estas chicas se fue muriendo hasta que quedó nada más la protagonista sola. Y esto me hace preguntarme, ¿será que lo que... O sea, ¿será que en tu mundo hay algo más que buscar o hay algo más que obtener de él o conocer? O, o no hay nada, pero no porque no haya nada. O sea, no porque no exista nada más, sino porque se han encargado de asegurarnos o de asegurarnos que al nosotros voltear para otro lado no haya nada. O sea, refiriéndome a esta parte en la que las chicas lo único que encontraban eran jaulas con personas, jaulas con personas. Entonces, o sea, y aplicándolo aquí, es de que, entonces, por más que tú quieras buscar cosas, ¿será que ya está tan construida la sociedad de esa manera en la que lo único que vas a ver o en la que lo único que vas a vivir sea lo que ya está? O sea, lo que está sobre la mesa, que no hay más, que no hay otra forma de vida, que no hay otro entorno en el que puedas, pues sí, tú desarrollarte, tú crecer, que era lo que también esta chica no conocía, o sea, no conocía nada. Entonces, o sea, sale y es de que, o sea, no conozco nada, pero sigo sin saber nada porque no hay, o sea, no se me está mostrando nada. No, o sea, siento que es como esa parte en la que es como la de desconstrucción del anhelo y la construcción del conocimiento. Fíjate qué interesante la desconstrucción del anhelo. ¡Ah! ¡Qué fuerte! O sea, ¡ay, no! No, no, ya. Ay, es que justo venimos hablando de cosas más fuertes antes de empezar el capítulo Sí. y... Yo siento que sí se nos nota que estamos un poquito más así, porque antes estábamos hablando de 2, 3 crisis. 2, 3 crisis. Ay, no, qué fuerte la desconstrucción del anhelo. Wow. Pues sí. ¿Qué más? Tocará ¿Ya? hacer la desconstrucción del anhelo. Tocó hacerla, tocó aplicarla, sí. Tocó aplicarla. Oye, no me acabo de... Como que ni yo misma dimensioné lo que dije ahorita que lo dije. O sea, pero es que sí está fuerte, porque Está es como... muy fuerte. O sea, lo que ellas tuvieron que hacer para... Nacieron... La chica, ella nació siendo nada.
y murió siendo nada, porque no Ujú. conoció más, porque no... Pero entonces el eh, conocer te hace ser alguien. Bebé. Sí, ya vamos a estar con estas cosas, a ver. Sí, porque entonces si el conocerte es lo que te hace como persona, ¿qué pasa como ella? Que al inicio no conocía situaciones sociales, pero digamos que sí poco a poco fue aprendiendo, pero jamás realmente va a saber lo que era socializar, porque su grupo de personas alrededor no era mucho y aparte poco a poco se iba reduciendo cada vez más. Es que aquí también la otra pregunta es, ¿qué define ser humano? Ajá. Pero verdaderamente ser humano, no ser... O sea, ¿cómo te diré? Como sociedad. Ajá. O sea, ¿qué es lo que define al ser humano? Ujú. Lo que conoce, lo que desconoce, lo que siente o lo que no siente, Ujú. o lo que se atreve a vivir o lo que reprime. ¡Qué fuerte! O sea, Wow, ay, qué interesante. No, generalmente qué conversación tan interesante esas sí. preguntas, porque te da paso a esto, a distintas perspectivas de... Como hay una frase que yo amo, no es de este libro, es de Ujú. Llámame por tu nombre, que es mejor morir o hablar. Que esa es una frase también que yo, ese es mi Ay, imperio no. romano. Cada que yo estoy así, es porque estoy pensando en esa En frase. esa frase. Y es ahora mejor también morir. estaré pensando en esto. Mira, vaya, vaya, Ay, gracias. Y ahora tú, la de dos, construcción tres crisis del del anhelo. anhelo. ¿Qué es lo que te define? Ay, qué fuerte. Bueno, en fin, regresando al tema de la chavita esta y de su historia. Entonces, pues sí, a mí me daba mucha tristeza que... Ah, había algo muy interesante, ahorita que me acordé, que decía que a ella personalmente odiaba el contacto físico. Ah, sí que no le gustaba que la tocaran mucho. Ajá, o sea, que le agarraran la mano o que la Ujú. abrazaran o cosas así como tan... En... ¿Encimosas? Ajá, o como tan comunes en la Tan como, sociedad, bueno, sí, tan comunes en la pero por lo sociedad. mismo de que ella no lo vivió. Porque ella precisamente vivió reprimida en este aspecto de necesito abrazar a alguien porque me siento triste. Por favor, dame un abrazo. Ella jamás vivió eso. Por lo tanto, cuando las demás mujeres, cuando estaban a punto de que clavarle la protagonista el cuchillo en el corazón a las demás para poder sanarlas en cierto aspecto, las chicas que iban a fallecer le acariciaban la cara o el brazo. Y esa era la única forma de afecto que ella aceptaba. Y una de, creo que fue Thea, que era como una como de sus amigas más personales, que digamos, Ah, que sí, era ya te... otra mujer que también se cuestionaba todo, porque ella creo que había sido enfermera, había sido algo así como que pensaba mucho la chava. ¿Qué? Y entonces le transmitía estos conocimientos y entre ellas hacían pláticas muy interesantes, pero Thea le dijo, es que ahí se ve que la jaula sigue en ti, que hasta cierto punto te siguen controlando. Mi amor. Oyes. Qué fuerte. Qué fuerte verdaderamente. Y ahorita estaba pensando en que... No, es que ya me choqueaste con esta frase, pero había pensado algo como de que... Es que, ¿qué es lo que... Es que volvemos a lo mismo, ¿qué es lo que te construye como ser humano? ¿Qué, Sí. qué es lo que te define? Ujú. ¿Y qué es ¿Qué? lo que no define? ¿Qué? Pero díganme qué. Díganme que Ya, ya estoy ya harta estoy del sistema. Ya, sáquenme. Ya no aguanto. Quisiera salirme de aquí. O Sí. sea, ya me acordé. Ella. El hablar Ujú. Sí. o el... ¿Qué es mejor? ¿El hablar o el hacer? Para sentirse humano, para saberse humano y concientizarse de su existencia. O sea, Oh. porque si sientes, o sea, sí, Mira. sentir y hacer no es lo mismo. Ajá. Pero, por ejemplo, ella, a Ujú. veces como que tenemos tan reprimido el sentimiento de querer hacer cosas Ujú. que solo las pensamos. O Ujú. viceversa, que a veces las haces por hacerlas, que no te detienes a sentir o pensar por qué las estás haciendo.
Me gustó mucho una frase que dijiste ahorita que ya se me olvidó cómo era. Pero me gustó mucho. ¿Cómo? A ver, ¿lo puedes repetir? ¿Lo repetimos? Deja ¿Lo rebobino repetimos? mi cerebro para acordarme qué fue lo A que ver. dije. ¿Cómo lo dije? ¿Cómo era? ¿Cómo dices que dijiste? Lo que dije que es lo mismo que dije que lo dije. Que algo de de conocerte. Algo así dijiste, como de que. Ay, ¿qué dijiste, criaturita del Señor? No, No, de eso ya se conocer, fue bien harto. de conocerte, de que para conocerte, algo así, como, o sea, la palabra no es conocerte, sino que como para concientizarte de quién eres, algo así. Bueno, no me acuerdo de la frase, pero ¿cómo la Me interpretaste encanta. tú? Pero lo Y yo, interpreté como ellas ni siquiera sabían cómo eran físicamente. O sea, les quitaron sí, los porque no había espejos, no había, no sí. había forma y no sabían cómo eran y murieron no sabiendo cómo se veían. Y justo también tuvieron una plática fea y la protagonista sobre eso, es que yo antes era guapa, pero entonces, ¿qué es lo guapo? Yo no, o sea, porque la protagonista no entendía ni siquiera esa palabra. Y por más que le trataban de explicar, que siento que eso también es justo precisamente lo que te hace humano, que siento que sí, Es que son muchas cosas. como Ariana Grande. Y yo, así. Y yo siento que en parte las experiencias sí son lo que te hace humano. Siento yo. Porque ellas, las 39 mujeres, sí lograron experimentar, sí lograron hacer de su vida lo que se les antojó. Y por esa razón podían pensar tanto, podían recordar el pasado como lo hacían. Pero esta chica jamás pudo saber el significado, incluso de una palabra o de un acto que está presente en todos lados, en todo momento, que es el amor. ¿Sabes qué? Estoy de acuerdo con eso. Siento que las experiencias son lo que construyen al ser humano. Tu humanidad. Ajá, o sea, tu Sí. humanidad, tu sentido ¿De quién eres? de quién eres, ajá. Porque es justo donde te vas descubriendo, donde vas encontrando personas que quizá piensen igual que tú o toparte con pared y no piensas igual que yo, que también está bien, pero me refiero, o sea, como que o no congenian con tu energía o solo van, pues sí, o sea, no personas como recurrentes en tu vida y así. O sea, no sé, es que es muy fuerte, demasiadas Sí. cosas que analizar. Porque, bueno, pero regresando a la historia, que bronceada vez. Entonces, pues sí, al final, o sea, se empezó a quedar sola Sí. la protagonista. Y ella decía que ella quería ocupar su mente en cosas como la carpintería y es por eso que empezó a hacer como estas casas y cosas así. Pero al final de cuentas siempre le pesaba más la ausencia de lo que pudo ser de su vida que lo que estaba haciendo, que es su situación actual. Entonces llegó el momento en donde ya estuvo completamente sola, agarró sus cosas y decidió seguir explorando porque ella seguía como con esta esperanza hasta cierto punto de encontrar Encontrar a algo alguien diferente. más. Ajá. De saber además qué fue lo que pasó con los guardias, porque ellos por ningún lado se les vio, por ninguno. Entonces, en una de estas expediciones, vio a lo lejos un camión y veía como personas sentadas en él. Ya dijo de que, ¿ahora? ¿Qué? Entonces poco a poco se fue acercando, pues sí eran personas, pero ya estaban muertas. Como que eso le causó más duda de, entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando se escuchó esa alarma? Porque todas las personas ahí llevaban como un paquete, a lo que decía, era un paquete que lo abría y tenía un libro. Para esto ella ya sabía leer y escribir con fluidez. Entonces lo empezó a leer, pero como que todos los libros eran el mismo y todas las personas pues habían fallecido y tenían la costumbre entre las mujeres y ella que persona que había muerta como que le hacían un funeral de cierto punto. Y entonces las enterraban y ella sola enterró a estas 23 personas que estaban en el camión, sintiendo como toda esta soledad, como toda esta tristeza de literalmente estar sola en el mundo, porque era tanto su confusión que ni siquiera pensaban que estaban en la Tierra, en el planeta Tierra. Y quién sabe, a lo mejor realmente no estaban aquí. En un universo alterno. Ajá. ¿Sabes qué me dejó pensando ahorita esa parte de la historia? En lo que justo te acabo de leer, de como que Ay, le quitó la necesidad. O qué sea, las fuerte. experiencias... Acabamos de decir que las experiencias son las que construyen tu sentido de ser humano. O sea, y aquí en este caso, Cara. las experiencias Ujú. que no tuvo
o lo poco que tuvo fue lo que le quitó la necesidad de anhelar lo que significaba o lo que ella pensaba que significaba ser humano. ¿Qué? Te vas a acabar llorando. Te lo juro que sí. Es que conmueve mucho todos estos temas. Genuinamente conmueve mucho porque toca sentimientos que usualmente evadimos. Que usualmente decimos, bueno, ya, luego lidio con eso, ¿no? Luego hablo conmigo misma. Ajá, luego veo que show. Pero creo que es de suma importancia tener esa conversación contigo mismo. Y ella, pues no lo hacía porque no sabía. ¿Me entiendes? No tenía esta unidad con ella misma. Ni con nada. Ay, no, ya, vamos al final, ¿te parece? Ya, porque ya. Ya. Entonces, después de que encontró este camión... Y yo sí. Mariana Grande, te lo juro, amo esa referencia de Mariana Grande sin tiempo. Y entonces, así te voy a agarrar por el resto del capítulo, quiero que lo sepas. Y entonces, mientras iba ella caminando después de haber visto eso, se encontró como un pedazo de piedra raro, o sea, no era natural, pues. Ella dijo que show, esto debe de tener algo. Quitó las piedras y dicho y hecho, había como una de estas puertas de las que ya había pasado, pero era diferente. Entonces ella dijo de que, what the hell? Abrió otras escaleras, pero en forma de caracol. Ella dijo que, ay, qué raro. ¿Qué es esto? Porque aparte también, y eso era también muy importante, que antes, cuando apenas había sonado la alarma, que tuvieron que subir una escalera, o sea, para salir, lo primerito, la protagonista lo describe de, yo ni siquiera conocía la palabra escalera, pero ya sabía que eso era una escalera. ¿Me entiendes? Como por lo que mismo no, que platicaban ajá, como que conocía las cosas no por su nombre, sino por su experiencia. Por haberlo visto, por imaginarlo. Por imaginado o escucharlo. Y entonces empezó a bajar y se dio cuenta que era una casa. Tenía su sala, tenía su cocina, tenía un montón de comida, tenía una tina en el baño, tenía baño privado, o sea, tenía tantas estas cosas que ella jamás comprendió. Tenía incluso libros y ella se puso a leer cada uno de esos libros y esto como que ayudó a que escribiera este libro, porque digamos que este libro está escrito en su lecho de muerte de la protagonista, porque estaba enferma. Y esto se me hizo wow, o sea, yo creo que no había un final mejor que el que le dio la escritora, porque termina, y me voy a permitir leérselos, porque de verdad es muy significativo. Porque al inicio mencionamos que pues jamás había arreglado, ¿no? Y entonces termina este libro con, es extraño que me muera del útero, porque estaba enferma del útero. Yo, que nunca he tenido la regla. Yo, que nunca supe de los hombres. ¿Qué? O sea, literalmente... ¿Tú crees que no me duele, Po? No me duele. ¿Tú crees que no me duele, Jacqueline Hartman? ¿Tú crees que no me duele? ¿Tú crees que no me voy a identificar? ¿Tú crees que no voy a quedar traumada de por vida? Literal. Y volvemos... Ay, me metí un fregadazo. Y yo... ¡ah! Y volvemos a estos libros que te dejan con una crisis existencial a las 2 de la mañana y te quedas viendo la pared. Que este ha sido el libro que más... ¡Ay, se va a caer! Se cayó. Es que se cayó la niña. La niña. Siento, es que yo nomás estaba así, estaba a punto de hablar y yo, se cayó. ¿Fue con tu mente? ¿Acaso eres 11? Fue con tu mente. El señor Bigotes. El señor Bigotes tuvo un sueño sobre ti anoche. Y me dio esto. Lo sacaste de su arenero. ¡Ay, me encanta esa película! Ay, amo esa película, te lo juro. Bueno, primero en lo personal, primero que nada, por la circunstancia en la que lo leí. Andas tú. El contexto, o sea, y el mood en el que estaba escuchando música y lo que quieras. Y lo que también me estaba sucediendo en ese momento y así. Uh-huh. Siento que de esta temporada ha sido el libro que más me ha gustado. Sí. Muy bueno. O sea... Es que volvemos a esta como...
pregunta de lo que significa ser humano, Ujú. lo que significa sentirse elegido para poder vivir. ¿Qué te hace sentirte elegido para poder vivir? O sea, para poder vivir, permitirte vivir ese tipo de experiencias, para poder experimentar lo que otros ya vivieron y lo que tú anhelas. O sea, ay, no. Como esto de que, o sea, lo vuelvo a decir, o sea, el desconstruir, ¡Deconstrúyete! desconstrúyete el sentimiento de anhelo para poder construir algo que se sienta vivido, que se sienta aquí, que no tengas que, Que se sienta tuyo. ajá, que sientas que te pertenece, que eso es y que es para ti y que no tienes la necesidad de andar anhelando otras experiencias, anhelando algo que no conoces, porque lo que ya conoces te hace sentirte que, o sea, que sí es esto, que sí se siente bien. Ay, no sé. Que eso es ser humano. Que eso es ser humano. Muchas gracias. Gracias. Eso es todo. Eh, Ay, perdón. Y yo. no. ¿Qué? Sí, es que siento que yo hubiera preferido, si yo estuviera en esa situación, hubiera preferido ser la protagonista. Hubiera preferido no saber nada. Nada. Porque vuelvo a lo mismo de Lo que que así, quieras, menos saber porque así algo. no anhelo nada. Nada. No siento nada. O sea, tú quisieras ser así, Sí. pero con, Yo, sí, o sea, ¿con 100%. qué parte de la historia te sientes identificada? Porque una cosa es querer y otra cosa es, o sea, el cómo te llegó a ti la historia. ¡Ay, yo! A mí me llegó muy fuerte la historia. Y empiezo ya también a llorar. No hablemos de cosas ¿Tú tristes. crees que no me duele, Paul? ¿Tú crees que no me duele? Que no tengo sentimientos. No, la verdad es que sí me movió muchas fibras muy sensibles. Porque yo, es que, haz de cuenta que yo la Me quiero quiero mucho. mucho. No, ya, hay que ponernos serias. No, la verdad es que sí está muy fuerte el libro. Leerlo desde esta perspectiva de eso, del anhelo, de vivir ciertas experiencias que a lo mejor no has tenido la oportunidad de vivir. Y como no las has vivido, no sabes qué es lo que quieres. ¿Me entiendes? Como, no sé, o sea, hay ciertas... Yo luego me pongo a me pongo a pensar más bien. Y hoy quería hacer esa pregunta, pero dije, no, me voy a ver muy stalker. Ya, párale. Pero hoy quería, o sea, como de forma energética, de forma espiritual, ¿qué es ser mamá? ¿Me entiendes? Como que siento que, de entrada, siento, igual quién sabe, ¿verdad? Y yo, Diosito, checa eso, porfa. Pero siento que yo nunca seré mamá. Pero, igual, Diosito, porfa, checa eso. Hazlo, porfis. Checa mi wishlist. Checa mi wishlist, ahí te mando el link. Pero, como que me da mucha curiosidad como hoy tuvimos una clase con una maestra que se veía particularmente conmovida por sus hijos de una forma muy linda, pues. Y yo decía, wow, o sea, esas son experiencias que jamás, pues en la actualidad jamás he vivido, pero que sin duda es como estos sueños, ¿sabes? Cuando sueñas que, en el caso de ser mamá, cuando sueñas que eres mamá y que tienes a tu niña y que, bueno, en mi caso a mi niña, y que la cuidas mucho y que la amas y luego despiertas y dices, Y extrañas algo que no conoces. que no conoces, que jamás has sentido. Pero es que, ¿sabes qué? Aquí la verdadera... O sea, en eso, ¿por qué extrañas algo que no conoces? Porque tu entorno te lo ha mostrado, porque el círculo en el que estás ya lo vivió, y a pesar de que tú tengas la perspectiva de que o eso a mí nunca me va a tocar, o eso yo no lo quiero, o eso no es para mí, como que esa sensación, el FOMO, Ay, sí, qué fomo. Ay, sí, bebé. de como ese sentimiento, como que te hace pensar en ello. No sé si en la posibilidad, pero sí como que te pone a pensar en qué pasaría si. Aunque yo no lo quiero, a ver, yo no quiero esto, no me gustaría que me pasara,
Pero ¿y si sucede? ¿Qué? ¿Qué? ¡Andas tú! ¡Ay, no! Ay, ahorita pensé otra cosa, pero ya se me olvidó. Ya es que yo pensé mucho. Ya Ya, pensé. nos está saliendo un mito. Ya, paren. Sí. Es que algo te iba a decir, hija. Ya se me fue. ¿Qué era? A ver. Y yo. No, ¿qué era? Algo te iba a decir. Ay, ya, quién sabe. Ya. Ay, ya sé. Ay, ya. Ya, esta verdad no se le van las cabras al monte. Pero pues sí, en fin, en conclusión, ya para concluir con En esta crisis conclusión. existencial, no manches, sí, ya para concluir, bueno, pues es un libro que yo creo que tienen que leer al menos una vez en su vida, al Sí. menos, porque te brinda todo este pensamiento que dices, andas tú, toda esta crisis, vale la Te pena da vivir esta crisis. Vale la pena vivir esta crisis porque es una crisis. Y yo, porque es una crisis, porque es un libro muy introspectivo y una crisis necesaria. Sí, Es una catarsis. es una verdaderamente es eso, No me recordaba la palabra, pero es una catarsis Sí. en esto que decíamos al principio, en escarbar, en buscar Ujú. cosas que a veces evades, cosas de las que a veces no. Enfrentar la incomodidad, que es de las cosas más difíciles. Sí, justo enfrentar la incomodidad que te lleva a abrir tu perspectiva, a Ujú. crecer, por decirlo así, Ujú. a pensar de una manera distinta o a ampliar tu manera de pensar. Entonces, léanlo, por favor, al menos una vez en su Y vida. nos platican en los comentarios qué tachis. De verdad que está muy interesante. Hay muchas cosas que. Y aparte nos que es muy saltamos. ligero. Ajá, o sea, son 180 páginas. Es muy ligero en cuanto a la Pues, cantidad de páginas y la manera en la que está escrito, Sí. porque volvemos a lo mismo de que como está escrito en primera persona, pues lo hace más cercano. Sí, la verdad que sí. Pues sí, un libro. ¿Cuánto le das ya para ir finalizando del 1 al 5? Siendo 5 lo máximo o 6 ya de que otro show y 1 lo mínimo. 6. ¿6? Sí. Yo 5.5. Es que si lo comparo con Fahrenheit 451 no puedo. No hay forma. No hay Pero sí, forma. igual aún así es de mis favoritos hasta ahorita. Ay, qué padre, qué emoción, me encantan estos Bueno, libros nos que encanta sí. este capítulo, nos encanta Sí. esta conversación. Ojalá también les haya gustado mucho. Sí. Y todos de que Y ya, ni uno más. pues ya, Pues bueno, recuerden que nos pueden seguir en Recuerden- todas nuestras redes sociales, como en Instagram y TikTok, como arroba @guión bajo bajo mera coincidencia, y Facebook, arroba, Es que al Facebook no lo arroba- entiendo. Según yo, no. nomás es mera coincidencia. Sí, pero la nomás neta es no mera sé. coincidencia. No le entiendo. Sí, nada más búsquenos como mera coincidencia, pero así todo junto. Y pues aquí nos pueden seguir viendo Recuerden que es capítulo cada 2 semanichis. cada 2 semanitas. Los jueves, si lo están viendo en YouTube, los tenemos en nuestro Corazochis. O los miércoles a las 7 p.m. si lo están viendo en CISAR. En CISART, porque ya también Entonces- aparecemos por ahí. Bueno, y muchas gracias a la producción también del día de hoy. Hace muchos capítulos no Sí. hablábamos de la producción del día. Sí. Pero pues está aquí Jacinto en las cámaras. Así que ya esa cámara ya lo dio todo. Y luego, pues está la cámara central, está la luz. Está la luz. Gracias, Luz. Gracias, Luz. Después, lo vivo directo. Atrás de esta cámara está Sebastián. Esta También en vez. otra cámara. Y en el audio, una Oliver. vez más. Ay. ¿Sí te dolió? Vaya, él viendo el podcast Amos del Deporte. Editando, Él está editando sus escuchando- podcasts, sí. Amos del deporte. Él está ¿Has escuchado el escuchando- audio de Uy. Sí. ¿Estás qué? ¡Ay, el lobo! Pues sí. Y ¿Y pues ya? Y pues nosotras dos, ya saben, los libros y nosotras. y pues ¿Y ya. qué más? Pues ya recuerden eso, denle like, suscríbanse, activen la campanita, comenten. Compartan. Comenta. Comenta. Gracias. Si te gusta, gracias a ya somos 30 personas en el canal. Sí. Muchas gracias a todos los que ven nuestros videos. A esos 30 Nos están personas. apoyando en nuestra calificación, así que muchas gracias. Y sigan viendo nuestros videos, porfis. Pueden, Y por favor, pues. pueden. Y pues ya. Y pues ya. Yo soy Emilia Alcalá. Yo soy María ¿Cómo estuvo? Sánchez. Y juntas somos. ¡Mera coincidencia!
Y Bueno, pues ya, muchas pues ya. gracias. Adiós. Adiós. Ay, pues ya. Este ¿Y ya? capítulo verdaderamente fue